Radio Cajón 105.9 FM presenta Aquí habla el Cajón, programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal. Bienvenidos a Aquí habla el Cajón. Conduce Claudia Maturana. Hola, ¿qué tal, queridos cajoninos y cajoninas? A esta hora, cuando ya son las 5:31, estamos partiendo un nuevo capítulo de Aquí habla el Cajón. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Claudia. Un saludo a todos nuestros oyentes. Sabemos que no son pocos que están aquí escuchando este programa. Queremos dar una sorpresa hoy día, darle un giro a nuestro quehacer con los temas que estamos tratando permanentemente, ya sea culturales, artísticos, políticos. Hoy día queremos ir un poquito más allá y para eso tenemos dos entrevistados que nos van a llevar a redescubrirnos, a replantearnos y a hacer quizás un cambio de paradigma en nuestras vidas. Claudia. Así es. Bueno, y contarles para la gente que no nos está viendo por Facebook a esta hora que nos acompañan dos grandes exponentes, uno local y uno que vamos a tener en versión telemática. El primero es Sebastián Oyarzún Bartlett, ilustrador y diseñador web cajonino. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, Claudia, ¿cómo están? Hola, Jorge. Muy bien. Saludos a todos. Muy bien, gracias. Y el segundo es Guillermo Gut, arquitecto de la Universidad Católica, Guillermo Gut, contador calameño, nacido el 22 de marzo del 61, exalumno del otrora glorioso Instituto Nacional, dice Guillermo, padre de 5 hijos y terraplanista, que es el tema que nos convoca hoy. Muy bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos. No, agradecido yo por la invitación, además con tan ilustre panel, y por supuesto a mi querido amigo Sebastián, ya nos conocemos personalmente, un tremendo aporte intelectual desde el mundo además del diseño, así que la verdad es que me siento honrado que en la comunidad del Cajón del Maipo, que tanto queremos los santiaguinos, esté dispuesta a poner temas candentes sobre la mesa. Uh-huh. Bueno, y como anunciábamos en el currículum de Guillermo, el tema que nos convoca hoy es el terraplanismo y nosotros lo titulamos Un cambio de paradigma, porque sin duda cuando hablamos de terraplanismo, más allá de querer defender una postura, en el fondo es como un poquito quitarnos el piso a todo lo conocido, desde donde nosotros tenemos conciencia de nuestro planeta, entre comillas, si se puede hablar de eso, y por tanto de nosotros mismos, ¿no? Me gustaría que Jorge introdujera un poco este tema, ¿no? Don Guillermo, un gustazo estar con usted en directo acá en este programa. Por mucho tiempo hemos seguido sus conferencias junto a Iro Landucci y los hermanos Barea. He estado permanentemente atento a esta visión que ustedes tienen respecto a la forma y a la cosmovisión que tenemos de esta existencia en el mundo. Y bueno, como le digo, nuestros auditores del Cajón del Maipo, por supuesto que están atentos a poderlo escuchar, igual que a Sebastián, cuáles son sus planteamientos. Y me gustaría iniciar esta conversación con algo tan simple como que nos pudiese usted transmitir cómo se llega a este cuestionamiento del heliocentrismo, cómo entramos en esta dinámica y nos apersonamos en este sendero de la luz. Mira, buena, gran pregunta, Jorge. Tal vez es la más importante de las preguntas. ¿Cómo se llega a esto? Y es muy interesante la respuesta porque después de 6 años investigando y haciendo el viaje, entre comillas, terraplanista, tú llegas a la conclusión, me lo decía una gran amiga que está hoy día fuera de Chile, Macarena Santamaría, Guille, no es un tema de intelecto, es un tema de conciencia. Yo diría que esa es una de las grandes claves y una gran frase, porque entrar en el mundo del terraplanismo no lo vas a hacer necesariamente a través del intelecto, no es lo intelectual. Hay algo en tu interior que va a estar dispuesto a gatillar la posibilidad de que nuestro mundo no sea como nosotros creíamos. Y cierro con esto.
Yo llegaba a la conclusión, lo conversaba hoy día con un ilustre actor que quería tomarse un café conmigo porque también llegó al mundo del cuestionamiento razonable, a nuestro mundo, y yo lo sintetizo un poco del siguiente modo. El común de las personas no va a estar dispuesto a aceptar que la Tierra sea plana por el peso de las evidencias, porque va a anteponer la incredulidad a tan descomunal engaño. Entonces, si tú nos abres una rendija muy fina, aunque sea muy fina, para estar dispuesto a que tu corazón se enfrente a hacerle una cirugía profunda, la más profunda de tus creencias, no vas a lograr entender que la Tierra no sea como nos dijeron y que sea plana, estacionaria y no sea esférica. Perfecto, Guillermo. Creo que con esos pequeños argumentos y grandes argumentos a la vez, nos queda bueno ya la entrada a este camino, sin duda complejo, pero que con ese nivel de conciencia que se puede adquirir entendiendo que uno no puede estar cerrado como una ideología o como un dogma a este tipo de situaciones, podemos ir buscando otros colores, pues, otras cosas que nos puedan encantar, porque a veces este mundo nos tiene tan desencantado como es, redondo, en el mundo, girando en el universo como una espora, y se pierde ese sentido del ser humano como trascendencia, como un ser humano con un propósito, con una causa que cumplir y un objetivo sin duda. Claudia, y a lo mismo a Sebastián, que también está con nosotros, yo quisiera preguntar también, ¿qué horizontes, qué perspectivas se abren a quienes caminan el sendero del terraplanismo? Sebastián. Mira, primero que todo, saludo a Guillermo, lo mismo también, honrado de estar aquí compartiendo, bienvenido al Cajón del Maipo. Hay muchos terraplanistas y no terraplanistas que se reúnen en un bar en Puente Alto, no sé si le podemos hacer la publicidad, Guillermo. Of course. Al Flat Bar de Puente Alto, ahí en Sargento Manadier, ahí nos juntamos a veces a tomar alguna cerveza good. Y claro, yo la verdad es que dentro de la rama del terraplanismo hay muchas ramas, por decir algo. El otro día había una entrevista en el canal de Tío Eléctrico de YouTube que entrevistaba al sociólogo Rafa Currao, donde Rafa decía que era normal y era sano que el terraplanismo tuviera varias visiones y varias ramas, así como tenemos en la ciencia oficial que se nos muestra como ciencia, ¿cierto? Entonces, yo soy de los terraplanistas que me considero más aguaplanista que terraplanista. Uno tiende con el tiempo de las imágenes de ciencia ficción a representar esta bola de agua, y cuando a uno le hablan de tierra plana, lo primero que le preguntan, bueno, ¿y cuál es el borde? ¿Por qué se caería el barco? Lo primero que uno grafica en la mente es eso, porque no nos damos cuenta que también en base a imágenes nos han enseñado que es natural que el agua envuelva una esfera que se está moviendo, como lo envolvería un papel de chocolate o un bombón, ¿cierto? Pero eso en la naturaleza no lo vemos. Yo creo que una de las principales características o pruebas o argumentos del terraplanismo es que el agua en la naturaleza, nosotros en los años que hemos vivido cada uno dentro de esta realidad, no vemos que el vaso de agua, una piscina, un lago o el mar sea curvo o se curve en algún momento. Y ahí es cuando uno empieza a cuestionar este sistema basado en el alunizaje en los años 60, en el Tratado Antártico, en todo esto de no miremos y no sigamos descubriendo nuevos continentes, como fue América y 270 años después Australia, porque en los mapas de 1780 y algo no aparece Australia dibujado, se descubrió mucho después. Entonces, estos años, que son pocos años atrás, que es el año de nuestros padres nomás, se creó toda esta ideología o religión del astronauta y de toda esta realidad científica mostrada en ciencia ficción hasta el momento. Entonces lo que ocurre después de un tiempo de hacer tanto debate entre terraplanistas, no terraplanistas, tú llegas a la conclusión base y lógica de que aún no ha sido demostrado. Nos dijeron en los años 60 que habían ido 3 personas y había que creerles, que sacaron una foto cuando venían de vuelta y la Tierra era un huevo, como decía Colón.
Entonces, yo me considero todavía ateo, no lo sé, pero me parece que los límites de la Tierra en este momento son políticos, son militares, más que no nos dejan cruzar el paralelo 70 y nos dicen las grandes corporaciones científicas que no se puede ir a la Luna, que alguna vez fueron y fueron 6 veces en 3 años, pero que no se puede ir y para abajo no se puede cavar más del kilómetro 12, el pozo Kola de Rusia. Entonces estamos en una especie de tierra cárcel, sea triángulo, redonda, cuadrada, esférica, la forma que tenga, estamos, los límites de nuestra tierra y nuestra exploración ya no somos libres exploradores, sino que estamos sometidos a tratados, básicamente. Sí, mira, a mí al respecto me gustaría desandar un poquito, porque más allá de las teorías conspirativas que surgen a partir del terraplanismo, en el fondo como noción y como quizás filosofía de vida, o cambio de conciencia, como lo decía Guillermo hace un momento, a mí me gustaría que ustedes le pudieran explicar a las personas que hoy día nos están escuchando, que nunca han escuchado antes hablar del concepto de terraplanismo, qué es lo que sostiene el terraplanismo en términos básicos. Si es que son 2, 3, 4 preceptos fundamentales. No sé si... Guillermo. Sí. A ver, mira, yo creo que para hacer el trabajo de difusión de un cuestionamiento tan gravitante sobre la realidad de nuestra naturaleza, hay que partir con lo que señalaba yo al principio, es decir, necesita cada ser humano en primer lugar tener la disposición espiritual e intelectual para abrir una pequeña rendija para entrar a investigar el tema. Eso es lo primero. Si no abres esa puerta y estás atrincherado en que lo que te enseñaron desde niño es la verdad, es muy poco probable que puedas darte la oportunidad de investigar. De hecho, hay una cita que creo que es de Karl Popper que dice algo así como: nunca podrás usar argumentos racionales para que alguien utilice la razón si está en una disposición irracional. Es decir, si tú no tienes la disposición a usar el razonamiento, no vas a poder entender la Tierra plana porque estás enjaulado en la cárcel mental que nos pusieron desde niños a todos nosotros, porque nosotros no nacimos terraplanistas. Nos volvieron heliocentristas o nos contaron la historia de la Tierra plana cuando teníamos 5 años. Eso es lo primero. Entonces, una vez que abres la rendija, vas a poder investigar. Y a la investigación vas a tener que hacer un trabajo, lo que yo muchas veces he dicho, no puedes dar un portazo y decir esto es una estupidez, porque ninguna persona sensata, razonable, que quiera conocer mejor la realidad de su mundo, no puede rechazar una corriente de pensamiento por considerarla ridícula, anacrónica o descabellada, sino que tiene que necesariamente estar dispuesto a primero, estudiarla. Segundo, analizarla, investigarla, contrastarla con lo que nos enseñaron para poder efectivamente tener dos visiones diferentes, reflexionar profundamente y después emitir una conclusión. Se hace en ese orden, no al revés. No das un portazo y cierras la posibilidad y dices esto es imposible. Porque si no, evidentemente ya te metiste tú mismo en una propia trinchera. De hecho, los terraplanistas lo hemos dicho, si el día de mañana se demuestra que la Tierra es esférica científicamente, ¿qué diremos? Que estábamos equivocados. Pero la evidencia empírica, observable y el método científico vigente y aceptado hoy, lo observable, lo medible, lo repetible, libre del principio de autoridad, que es un concepto muy importante en ciencia, porque no es que lo diga un premio Nobel, una institución o la universidad, y la falsabilidad, la habilidad de mostrar que un argumento está correcto o equivocado. Ese método dice con toda claridad que la Tierra no puede ser un cuerpo esférico de 40.075 kilómetros como nos enseñaron, y que es plana y está. Entonces podemos ahondar cuáles son los argumentos. Golpeé el micrófono.
Don Guillermo, respecto a lo mismo, como usted se refiere a los términos científicos, y nos acaba usted de dar la circunferencia, el radio de la Tierra, 40.075 kilómetros. En base a eso mismo, usted tiene varios ejemplos que he escuchado respecto a las distancias que se pueden observar sin caída de curvatura, como indica la trigonometría esférica. ¿Nos podría usted dar algunos ejemplos de eso? Correcto. Mira, yo hace unos pocos meses atrás tuve la suerte de ser invitado por Tomás Cox a su programa Cara a Cara, que está por ahí en las redes. De hecho, el día de ayer salió una segunda entrevista que salió justamente por la red del cable y que se va a subir a YouTube probablemente hoy día en la noche. En ese minuto a mí se me ocurrió usar una reflexión. Es lo que siempre invito yo y es lo que invito a cada uno de los auditores. No nos crean a los terraplanistas nada. Realicen su propia investigación, pero con el mismo escepticismo, el mismo rigor científico que tienes que aplicar sobre lo que nosotros, los comillas terraplanistas, decimos, tienes que necesariamente aplicarlo sobre lo que la ciencia oficial nos enseñó. No puedes tener dos varas para medir distinto, ¿no? Sino que la misma escepticismo, criterio y rigor científico. Entonces yo le dije lo siguiente: mira, si en condiciones óptimas de visibilidad y clima, y yo me paro en los Molles y miro hacia el sur, hacia Valparaíso, y no veo Valparaíso, eso es consistente con la esfericidad de la Tierra, porque Valparaíso está a 100 kilómetros bajo la caída de curvatura. Lo mismo sucede si yo me paro en Colonia, al otro lado de la desembocadura del Río de la Plata, y miro hacia Buenos Aires en condiciones óptimas de visibilidad y no veo Buenos Aires. Eso es consistente con la esfericidad de la Tierra. Lo mismo sucede entre Málaga y Marruecos, entre Barcelona y Córcega, entre Barcelona y las Islas Baleares, en el lago Michigan, etc. En todos esos casos, si no se ve, es consistente con la esfericidad de la Tierra, porque en todos esos casos el objetivo estaría bajo la curvatura. ¿Correcto? Así es. Y si se ve, tenemos un problema, pues. Un problema matemático, geométrico, que indica dos opciones: que la Tierra o es una esfera mayor o es plana. El problema está en que si es una esfera mayor, no te calza el tamaño de los océanos, no te calzan las distancias, no te calzan los tiempos de viaje, no te calzan los mapas, no te calzan las fotos de la NASA, la teoría de la atracción gravitacional, y se te cae todo el castillo de naipes completo. A eso es a lo que invito yo a los auditores, a hacer ese examen riguroso y a que realicen su propio viaje, su propia travesía, su propia investigación. Perfecto. Me gustaría que a lo mejor Sebastián pudiera complementar lo que está señalando Guillermo, quizás con otro tipo de experimentos que se han hecho. Claro, bueno, Datos. Aportando, porque siempre se hace poco tiempo para exponer una teoría. Muchas veces se nos trata a nosotros, se dice, porque muchas veces hay preguntas y respuestas estructuradas que uno tiende a repetir, que uno es como una especie de conspiranoico y que mejor dedicarle buena onda a la vida que andar preocupado así en tonteras o cosas que producen malas energías. Un poquito como para desglosar, el término teórico de la conspiración viene básicamente de las instituciones de inteligencia norteamericanas, cuando la gente y las personas se cuestionaron que la muerte de Kennedy o la de Lennon puede haber sido una conspiración del gobierno y en la muerte de ellos. Y los teóricos de la conspiración son quienes teorizan sobre esto, que puede haber sido por algún motivo político o algo así. Si eso es ser teórico de la conspiración, en el caso de Kennedy y de Lennon, yo me considero sí, que tengo la teoría, me sumo a la teoría de que fueron muertos por algún tema político. Pero generalmente de ahí a conspiranoico ya es otra cosa, porque es como pasar a paranoico y ese tema. Claro, no, yo básicamente te decía que le explicáramos a la gente que nos está escuchando que para muchos es totalmente nuevo este concepto. Para mí fue nuevo el año pasado, cuando yo te entrevisté por primera vez en Radio Manda. Claro.
Este concepto del terraplanismo yo no tenía idea, nunca había escuchado hablar de eso, y cuando Sebastián me lo presenta, empiezo a ver videos y cosas y como que se me abrió un mundo nuevo y me quedé alucinada. Y obviamente cuando en el fondo te dan vuelta a la realidad, este tipo de situaciones que pudieran ser, ¿ya? Obviamente surgen las teorías conspirativas, de decir, bueno, hemos vivido toda la vida engañados entonces, o sea, todo lo que me dijeron que era, pudiera no ser, ¿no? Entonces, ¿en qué creo? Claro, ¿A quién le puedo creer? Siendo rigurosos, tendríamos que decir que esta teoría de la conspiración se trata en que los mismos que hicieron los golpes militares en Latinoamérica, y que estaban pasándonos el alunizaje por televisión y gusto, que en el mismo año 69, el alunizaje con el alucinaje, puede haber sido una estrategia política. Eso es todo en realidad, eso es la teoría de la conspiración en este sentido, de que el alunizaje, la mitad de los seres humanos duda de su existencia, o sea, de su veracidad. Se cumplió hace poquitos años los 50 años del alunizaje, donde mayores de 30, 40 años, 50 años, analizamos y nos vemos con estos cuentos que nos contaron desde niños y vemos las imágenes y ya con cierto recorrido de experiencia sobre este mundo, nos cuesta creer, siendo de quien viene, que son los quienes generaron tanto cambio político en nuestro país. Por ejemplo, alguien de izquierda no debería costarle tanto tal vez pensar que nos engañaron los mismos que nos atacaron en cierto momento. Entonces, cuando uno habla del principio de autoridad, a lo que se refiere Guillermo es en confiar en lo que nos están diciendo. Cuando nuestros padres nos dicen que el viejo pascuero existe, nosotros le creemos porque son nuestros padres, tenemos el principio de autoridad y no lo ponemos en duda. Pero cuando nos damos cuenta que el viejo pascuero no existe, nos encontramos primero, nos desilusionamos un poco con los viejos, pucha, que lata que nos mintieron, así como que también como que nos hace crecer un poco, no crean en todo. Y al mismo tiempo se desmorona el naipe, como dice Guillermo, y ya no cree en el hada de los dientes, ni en el conejo de Pascua, bueno, ni en muchas cosas. Con la Iglesia Católica también está sucediendo lo mismo. Claro. O sea, hubo muchísima gente religiosa que nos costó, me incluyo, creer la cantidad de horrores que se cometían al interior de la iglesia y bueno, y después cuando van pasando los años y se saben de más casos judiciales, en el fondo tú dices sí, o sea, y se te cae todo, se te desmorona todo, o sea, yo hoy día ya no voy a la iglesia. Claro, pero respecto de la iglesia, solo súper cortito, yo vengo como del lado del ateísmo, nunca he sido muy creyente, pero me parecía muy interesante el cuestionamiento científico, filosófico de cómo puede haber tanta gente católica o tanta gente creyente que yo pensaba y que no creía en el Big Bang, en la teoría de la evolución, en los dinosaurios, en todo esto que nos contaron en los astronautas. Entonces después cuando tú te das cuenta que es una cosa de fe y que simplemente, como dice Guillermo, no es algo que hayamos experimentado cada uno, viajar hacia un espacio vacío, por ejemplo, tan solo eso, observar la curvatura de la Tierra o una Tierra huevo. Entonces lo que pasa ahí es que tú te das cuenta que es religión también, que es una cosa de fe, ¿cierto? Que 12 astronautas pisaron la Luna y vieron desde allá una Tierra huevo, o que 12 apóstoles estuvieron en algún momento con algún representante de Dios en la Tierra. Entonces tienes dos religiones en el fondo, y tienes que ver cuál en tu vida como adulto qué tomas y no tomas, pero en la naturaleza te empiezas a cuestionar, por ejemplo, que te digan que el agua y el mar puede curvarse y que gracias a eso se tapa un barco, cuando hay en el fondo también militares que trabajan y geomensores que trabajan con láser y hay una tecnología suficiente como para medir si hay o no curvatura en el mar. Entonces eso es... se escucha hace poco este tema porque antes nosotros teníamos una educación y una entretención que venía lineal, venía desde arriba hacia abajo, Discovery Channel, History Channel, Canal 13, TVN, no sé, pero con esto de redes sociales y de que cada uno pueda tener su canal de información y de este feedback que se produce y esta democratización,
hace que muchos profesionales puedan también poner sus propias teorías y ir complementándolas con otros profesionales, y ahí tú te das cuenta que hay personas terraplanistas, músicos, como el de este grupo de reggae, ¿cómo se llama? Guillermo, no me acuerdo en este momento, el cantante reggae, o Gastón Pauls, que es un actorazo argentino, entre otros. No sé si Guillermo se acordará de otro por ahí. Bueno, sí, pues hay varias, en el mundo de la música hay mucha gente que es terraplanista y tiene una razón, a mi modo de entender. La música como acto creativo y de ejecución musical, valga la redundancia, obliga a una cantidad de conexiones neuronales que no tienen otros oficios. Es cierto que, por ejemplo, en el deporte, en ciertos tipos de deporte, no voy a hablar del ajedrez, sino que en el patinaje, por ejemplo, los saltos ornamentales, la gimnasia, requiere todo un trabajo no solo muscular, esquelético muscular, sino que además cognitivo, porque tienes que hacer que todas tus neuronas se conecten sincrónicamente para moverse armónicamente. En el mundo de la música hay muchos terraplanistas porque obviamente ellos tienen una flexibilidad neurológica que no tiene la persona que ha sido adoctrinada a través de las universidades, de carreras más duras. Lo he dicho yo más de alguna vez. Mientras más títulos académicos tengas, más barreras mentales. Hasta ahí llegamos. Se quedó un poquito pegado Guillermo, pero a lo mejor Sebastián puede complementar la... Claro, yendo a analizar esto y a contrastarlo. Entonces, efectivamente, como dice Sebastián, en el mundo de la música hay mucha gente que se le hace un poco más fácil entrar en este cuestionamiento, porque lo que yo sostengo es que necesariamente para entrar en el mundo del terraplanismo, además de las condiciones que señalaba hace un rato atrás, tú tienes que hacer un proceso intelectual. A mí ya no me gusta usar la palabra de construcción, pero la vamos a usar porque tiene sentido. Necesitas desarmar un concepto estructural de diseño que te fue implantado en tu cabeza, que consiste en esferitas rotando en torno a esferitas, viajando perdidas por el universo, para transformar la que tú creías que era tu esfera en un plano horizontal que no sabemos qué fines y qué bordes tiene. Yo estimo que podría ser infinito, con los astros, el Sol, la Luna y las estrellas rotando circularmente en torno a este plano. Y ese trabajo intelectual no es fácil de hacerlo cuando tú has sido durante toda tu vida sometido a una imagen. Esto no es, como muchos se imaginan, el sistema solar que nos enseñaron de niños, el Sol grande, ¿cierto? Mercurio, Venus, una moneda, Marte, Júpiter, Saturno. Es otra cosa, es un plano horizontal que contiene las aguas que están contenidas dentro de dentro de un disco, ¿cierto? Que es el anillo antártico, con los astros girando sobre nosotros, que es lo observable por lo demás. Eso es lo que nosotros podemos constatar y observar en el lago General Carrera, en la costa de Valparaíso, en el lago Michigan, en el Océano Pacífico o en el mar Mediterráneo. Si eso es un error, hay que demostrarlo. Y no se puede demostrar. No se puede demostrar que existe curvatura sin acudir al principio de autoridad. ¿Qué es esto? Las fotos de la NASA, ¿cierto? Lo que nos enseñaron en el colegio, lo que hemos visto en la televisión o lo que dicen los libros. Y ninguno de esos elementos es una demostración científica, porque como dice Sebastián correctamente, y una de las estamos con algún problema señal con don Guillermo, pero estamos siguiendo al dedo lo que nos está contando. Resaltar también aquí la cosmogonía de los pueblos antiguos, en su mayoría, los mayas, navajos, egipcios, incluso hebreos, tenían culturas antiguas tenían una visión del mundo, del sistema en que vivimos, que está más cercano a mirarlo desde un punto de vista plano que desde un punto de vista, como lo vemos hoy día, de los cientistas girando alrededor del Sol. De hecho,
Hoy día, don Guillermo, si nos pudiese usted también ilustrar, existen mapas, por ejemplo, el mapa de Mercator, con el cual hoy día se trabaja la navegación, los vuelos que conocemos. Pero existen otros mapas también, por ejemplo, el de Piris Rey y otros cartógrafos antiguos que dibujaban un mundo más extenso, con otras tierras, y eso de un momento a otro pierde su vigencia y estamos, como decía Sebastián, encerrados como en una cárcel, así no podemos pasar el 60 para allá porque los hielos antárticos te lo prohíben, hay un tratado que así lo dice. Por otro lado, hay teorías que indican que el pueblo alemán en su minuto, en el año 38 y 39, descubrieron tierras más allá de esto, tampoco se sabe, que hay en el escepticismo, y un montón de otros antecedentes que nos van haciendo a la gente que está tratando de buscar una verdad, que está tratando de buscar su lugar en este plano físico, porque al final también hay un montón de formas de ver la vida que indican que este es efectivamente un plano físico, donde se vive esta experiencia y eso, y lo trascendente que es estar en este plano físico también. Entonces, me gustaría que se refiriera, si pudiese, a esta visión que tienen los pueblos antiguos respecto a esta cúpula, a esta forma de existencia. Mira, ese aspecto del terraplanismo es muy interesante porque después de 6 años de viaje, yo en mi caso personal, metido en este tema, en este cambio de paradigma, como dice usted en el título del programa de hoy, el terraplanismo es un cambio de paradigma. El concepto de cambio de paradigma además no es de los terraplanistas, es de un famoso filósofo de la ciencia, que es Thomas Kuhn, que tiene un libro que es del año 1962 que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y que señala justamente lo difícil que es que un modelo teórico sea aceptado por quienes lo han defendido durante toda su vida, porque una de las cosas y que toca Sebastián, que es muy interesante en el cuestionamiento a la Tierra esférica, es el hecho de que es el hecho constatable y doloroso, diría yo, de algún modo, que los científicos, la gran mayoría de ellos y los que defienden la Tierra, comillas, redonda, son fanáticos religiosos. Están llenos de fe, no tienen ninguna certeza. Y yo le pregunto a los auditores y después toco el tema de los pueblos ancestrales. Si nosotros entendemos, más allá de las definiciones epistemológicas, es decir, filosóficas de la ciencia, de la definición de ciencia, lo que sí podemos decir que la ciencia es la constatación de los fenómenos para tener certeza, verificarlos y así poder demostrar lo que se afirma. Correcto, entonces yo le voy a preguntar a cada uno de los auditores, a quienes vean este programa, lo estén escuchando hoy día o mañana, les voy a formular 2 preguntas para que reflexionen. Dicho esto, si la ciencia es la constatación de los fenómenos para verificarlos, así tener certeza de cómo operan y poder demostrar lo que se afirma, pregunta número 1. ¿Cuál es, querido auditor, tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Pregunta número 2. A nuestros queridos auditores, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Eso es ciencia, demostrar lo que se afirma. Y yo te puedo demostrar que no existe curvatura, con la observación desde Los Molles a Valparaíso, con la observación desde Colonia a Buenos Aires, con la observación de Barcelona hacia las Islas Baleares, y cierro con esta última demostración que hizo un exfuncionario justamente de la Agencia Espacial Norteamericana, cuando se dio cuenta que el mundo no era como él creía, siendo un técnico de alto nivel, decidió hacer la demostración con una observación a distancia la más larga que pudiera realizar. Para eso se preparó creo que 2 años para buscar 2 puntos objetivos que pudieran constatar esa observación, y la hizo desde la costa de Israel, en la cota más 40, hasta la isla de Creta, esperando que el sol estuviera ocultándose tras Creta
para que la geomorfología de Creta se recortara contra el Sol. A 960 kilómetros. Y está el video de el Sol escondiéndose detrás de la isla de Creta. Eso es demoledor con la teoría de la Tierra redonda de 6.371 kilómetros de radio. Y a eso es lo que invitamos a los auditores, a los espectadores y a quienes vean este programa, a que realicen esa investigación y ese trabajo cuestionador y escéptico sobre la Tierra plana y sobre la Tierra, comillas, redonda. Bueno, yo tengo dos preguntas al respecto que también me hacen cuestionarme a partir de estos nuevos conceptos, ¿no? Primero, ¿qué pasa entonces, digo yo, con los vuelos y con las aerolíneas comerciales? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Hay cierto... ¿cómo protocolos de navegación, obligaciones? ¿Qué pasa con los pilotos? A ver, yo puedo si van avanzando cada ciertos kilómetros tienen que bajar la nariz del avión para ir. ¿Cómo hacen su Claro, todo eso son más argumentos como para dudar. Que el dibujo de la Luna podría ser la Tierra, el mapa de la Tierra, por ejemplo, y que parte de ella es la que estamos ocupando nosotros y aún hay otros continentes por explorar dentro de este mismo plano, que podría ser algo, porque muchas veces nos preguntan por qué nos mentirían. Una de las respuestas podría ser para como decía Jorge, había entendido recién, esta forma de encarcelarlos en el paralelo 60 y no dejarnos seguir con la libre exploración y descubrir más continentes, como habría dicho los alemanes, dijo Jorge, o como habría dicho también en su expedición el almirante Richard Evelyn Baird, que decía que había mucho más continentes allá atrás. Entonces nos dibujan una geografía del modelo antártico. También hay otra geografía que nos dibuja también el mapa de Gleason, que podría ser un muro antártico. Y hay otra teoría fuerte también que podría ser el que la Luna tuviera este mapa dibujado y que ahí estaríamos ocupando un tercio o un cuarto de los continentes que realmente podríamos ocupar. Y que toda esta tecnología ancestral o anterior a nuestra civilización podría estar en continentes paralelos, no en multiversos, no en otros planetas, sino que en este mismo plano. Y eso tendría que ser desde la deconstrucción que decía Guillermo, de imaginar, por ejemplo, la teoría de la caverna, donde, por ejemplo, se planteaba que se podía vivir en una caverna y donde las cosas que veíamos en el cielo o en una pared podrían ser proyecciones, como lo hacía la canción póstuma de John Lennon, Watching the Wheels. Y eso no sería, y para eso, claro, habría que dejar de creer, por ejemplo, en un espacio vacío, porque nosotros, ¿dónde nos dicen que vivimos? En la Tierra. Pero según la teoría que nos cuentan, no vivimos en la Tierra, vivimos en el aire, en el espacio vacío, sobre un huevo de tierra que gira. Entonces, para mí, yo pienso que podríamos vivir en la Tierra, por ejemplo, no en un espacio vacío. Y dentro de la Tierra puedes tener una caverna o un espacio grande dentro del elemento Tierra, por ejemplo, donde se contiene el agua, sin necesidad de que sea a lo mejor algo infinito. Tal vez la Tierra, el elemento Tierra podría ser algo infinito y podría ser que estuviera la humanidad tratando de construir más mapas hacia los lados, cavando una caverna, por ejemplo. Son cosas que se pueden cuestionar si es que no nos basamos en lo que nos enseñaron, porque tenemos dos religiones o dos creencias que son las más conocidas o las más populares, y una se enseña en las catedrales, en los templos religiosos, y otra se enseñan en los templos del saber, que son estas fraternidades como las universidades,
donde uno ve, por ejemplo, en la insignia de la Universidad de Chile o la Universidad Católica, ve ciertas simbologías como el ojo sobre una pirámide. Entonces tú te das cuenta que las teorías en las que se basa nuestra ciencia no tienen más de 200 años. El hombre mono, el dinosaurio, el astronauta, el Big Bang. Y por ejemplo, el Big Bang ha sido creado por un curita, George Lemaitre, y dice que fue con la ayuda de Dios. Y no deja de ser creacionista que estemos buscando un origen, que todo viene de una explosión, y de una explosión se creó una perfección, un reloj científicamente perfecto. Entonces también hay que tener mucha fe para creer en la ciencia oficial que nos cuentan, de que todo viene de una explosión y que ellos saben lo que ocurrió hace 6.500 millones de años, y que un telescopio es el DeLorean de Volver al Futuro, porque con eso tú puedes ver que una estrella viene viajando del pasado. Son cosas que es más fácil creer en el viejito Pascuero o en Jesucristo que en estas teorías que nos están contando a través de los videos sagrados, porque unos son los textos sagrados de la religión de Cristo o de otras divinidades, y la otra son los videos sagrados. O sea, hay que creer en lo que nos muestran los hoyos negros, el alunizaje, cosas que nosotros no podemos ver y no podemos experimentar. Cuando Guillermo hace esta pregunta de cuál es tu fiel experimentación, no hay experimentación. Y eso justifica que existan tantas religiones, porque la ciencia que nos muestran como ciencia cierta aún no ha sido comprobada. Eso da pie a que podamos estarlo discutiendo, y eso justifica también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si no me equivoco, estaba el presidente Truman en ese momento en Estados Unidos cuando se hizo todo esto, y si no es un show todo esto, entonces el artículo número 17 debería ser respetado, ya que Chile está adherido a ese tratado, donde dice que cualquier persona puede expresar libremente su religión, su creencia o su pensamiento filosófico, científico, sin ser molestado ni hostigado por otra persona. Eso está penado por la ley. Y cuando uno entra en esta rama, muchas veces hay miedo porque hay personas que hostigan, hay haters, ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman los odiosos, que les molesta que uno pueda cuestionarse, o no sé si temen a algo, o les produce cierto miedo, les mueve un poco el piso y genera mucha crispación, como dice Guillermo, mucho, no sé, pero cuando a mí me atacan, por ejemplo, desde el mismo cajón del Maipo, yo les digo, mira, dame tu Facebook, hagámonos amigos, y yo no te voy a decir que no son los terraplanistas del cajón del Maipo, pero yo te digo que si nos hacemos amigos, yo voy a ver los amigos en común que tenemos, y yo te voy a decir que una cantidad, tal vez tenemos 3, 5 o 10 amigos en común que son terraplanistas y que no se atreven a decirlo, a salir del closet, por decirlo así, por el miedo al que dirán. Es lo que pasa como con el homosexualismo a veces, cuando se habla de minorías y de defender a las minorías, y muchas corrientes, sobre todo de izquierda, en los nuevos planteamientos de una nueva constitución, tienden a defender las minorías. En este caso no se defienden las minorías, se ataca. Entonces me parece que esto debería estar en la ley, porque Guillermo puede decir, estamos siendo también hostigados, estamos siendo perseguidos, ridiculizados, censurados, atacados violentamente, y eso me parece que en algún momento tiene que parar, porque sí, bueno, yo creo que es bien común en sociedades como la nuestra, que son sociedades más tradicionalistas, que, como tú bien dices, Sebastián, a muchas personas que quizás son más apegadas de conexión de internet, pero ya ahora Guillermo. Sí, yo quería referirme con don Guillermo, el tema que le consultamos respecto a la cosmovisión que tenían los pueblos ancestrales. ¿Sí, don Guillermo, me escucha? Sí,
No, sí, ¿me escuchan Oye, bien? ¿Me escuchan? Sí, ahí en me el gustaría que nos estudio. pudiera ilustrar un poquito, no ni tan profundo, pero sí lo escucho. Sí, Ya, ahí, ¿me ahí escuchan bien? parece Porque que yo los estamos con estuve problemas de perdiendo durante internet algunos... justo hoy día. Ajá. Es que es un tema candente, entonces nos sabotean. ¿Ah? Entiendo, don Guillermo, que Mira, por mientras que se arregla un poquito el internet, se estabiliza para tener una mejor Yo los perdí. em, comunicación desde mis tiempos juveniles. Pero está negro, dice Norma, Claudia, ¿me escuchan? Y los textos sagrados hablan mucho, están mucho más apegados, y también otras culturas como la musulmana o la mapuche, a una cosmogonía y una cosmología de tierra plana. Entonces, dentro de lo tradicional, el ser humano ha sido mucho más terraplanista en el tiempo que geocentrista. Entonces la gente que le da un poco de temor, hay que decirle no pasa nada. En realidad el mundo de los mapuches, cristianos, la Biblia, musulmanes, yo me atrevería a decir que hay más seres humanos terraplanistas que geocentristas, pero heliocentrista. heliocentrista, de hecho dicen que no se dice así, porque ya no sería el centro del universo el Sol, sino que sería una galaxia más. Pero, pero eso, la mayoría de las culturas y la mayoría de años de la existencia del hombre ha sido terraplanista, por lo tanto no hay nada que temer, no pasa nada. Jorge, sí, ahora me escuchan. Sí, Cerré la cámara, así además no ofendo a los espectadores no se preocupe. ¿ya? Y para no asustarlos, ¿ya? Y mejoramos además probablemente Sí, la correcto. calidad de la emisión. sí. Así Mira, es. como decías tú, Jorge, eso y lo tocaba como tema, Sebastián, contrariamente a lo que de alguna manera nos enseñaron, la gran mayoría, por no decir todas las culturas ancestrales, eran terraplanistas. Navajos, mayas, incas, egipcios, hebreos, celtas, mapuches, todos entendían que la Tierra era un plano horizontal con una suerte de bóveda o campo abovedado energético, no sabemos de qué, que probablemente contiene nuestro mundo. El concepto del mundo esférico se le atribuye a los griegos, pero desde el punto de vista de mundus. ¿Qué es el mundus? El cosmos. El cosmos sería esférico en tanto que como geometría perfecta, por lo tanto es un concepto más bien teórico, ¿ya? Y yo quería señalar complementariamente a lo relacionado con las culturas ancestrales, que en estos 6 años aproximadamente que yo llevo en esta corriente divergente y cuestionadora sobre la forma del mundo, que los defensores a capa y espada del modelo heliocéntrico, es decir, que la Tierra gira en torno al Sol, sea astrónomo, astrofísico, geólogo, físico, ingeniero, porque yo he estado en cientos de charlas, no tienen más que 5 argumentos y son los mismos 5, sea un Premio Nacional de Ciencias Exactas o un médico, ¿ya? O un lego, una persona cualquiera que camine por la calle
en una gradiente de distintas profesiones, ya sea de las áreas más humanistas o de las áreas más científicas. Correcto. ¿Cuáles son estos 5 argumentos? Porque además son casi siempre en el mismo orden. Argumento número 1. Desde los griegos y Aristóteles que se sabe que la Tierra es, comillas, redonda. Cuando cualquiera que investigue un poco se da cuenta que todas las culturas ancestrales eran terraplanistas y que Aristóteles, cuando aplicas bien el método científico, te das cuenta que tiene errores conceptuales, tiene errores filosóficos y tiene errores lógicos, ¿ya? De lo que se llama llegar a un cuadro de validez a través de premisas falsas. Eso es un error lógico, matemático y científico. Segundo argumento, el barquito que se pierde por la curvatura. Cuando hoy día basta un par de binoculares, un telescopio casero o un lente, una máquina fotográfica con un amplio zoom para darte cuenta que el barquito que teóricamente había desaparecido por la curvatura se dejó ver por perspectiva y lo vuelves a ver. Tercer argumento, los eclipses demuestran que la Tierra es redonda. Cuando eso es un modelo teórico, que es una hipótesis, tú no puedes demostrar que lo que ocluye, ¿cierto? En el caso de un eclipse, sea en el caso del eclipse de luna, sea la Tierra. No puedes demostrarlo, ¿ya? Y por lo tanto, si no es falsable, es teórico. Más aún cuando aquellos que hemos estudiado el tema, conocemos, por ejemplo, el fenómeno de los eclipses Selenelion, que son absolutamente inconsistentes con que la Tierra fuese la que ocluye a la Luna, ¿ya? Por un tema geométrico, espacial. Por lo tanto, no es un argumento. Cuarto argumento, la teoría de la fuerza gravitacional, que no está demostrada, contrariamente a lo que nos dicen. Newton se desdijo de ella y opera bajo los principios de Arquímedes, esto es densidad y flotabilidad. Por lo tanto, la gravedad no es un argumento, y puedo especificar más por qué razón. Y el quinto argumento, porque no existe otro, son las fotos de la NASA. Son, por lo tanto, principios de autoridad. O sea, fe, confianza, esperanza, religión, porque una institución que es un organismo militar extranjero, socio, ¿cierto?, de las otras agencias espaciales, te mostró una imagen y tú creíste. Y cierro con esto. Si el método científico vigente y aceptado te puede demostrar que no existe curvatura de la Tierra, una de las primeras deducciones lógicas que se desprende de ese hecho es que los yanquis y los soviéticos siempre fueron socios, pues. Que la carrera espacial la hicieron juntos, se subieron juntos a la Mir y construyeron juntos la ISS. ¿Correcto? Así es. Wow. Claro, la historia también tiene estos errores también, porque cuando se habla y se argumenta que Eratóstenes habría propuesto y se habría entendido desde ahí que la Tierra era esférica, entonces como nos contaron que Cristóbal Colón tuvo que convencer a la reina para que le pasara sus joyas para descubrir América. Si eso no tendría que haberle pasado un libro de Eratóstenes, un pergamino de Eratóstenes, o haberle hablado de Eratóstenes, que los reyes acaso no sabían eso. Entonces ha sido una serie de inconsistencias, como que no han vuelto a ir a la luna cuando iban como a comprar pan, fueron 6 veces en 2 años, o 2 años y medio, 3, no se justifica que en tanto tiempo no hayan ido de nuevo, eso no tiene ninguna lógica. Así como no tiene ninguna lógica que esta carrera espacial se haya terminado cuando uno llegó a la meta y no que haya llegado otro por último a borrar la huella, no sé, o a demostrar poder. Entonces, mira, estos temas son largos. Guillermo Wood ha sido invitado varias veces a televisión abierta. Yo cuando lo vi por primera vez hace años atrás estaba invitado en un programa de Salfate, el Así Somos. Está también en YouTube, en el canal oficial de La Tercera, con el nombre del video que se llama La verdad de un terraplanista, según un terraplanista, algo así, donde Guillermo planteó filosóficamente el tema de quién puede ser el estúpido que puede hablar de tierra plana o investigar, lo planteó de una manera más humana también, que fue igual lo que impactó a nivel del terraplanismo latino, hispano. También estuve invitado con Julio César Rodríguez y, como dije, Tomás Cox también le hizo una entrevista anterior que mañana vamos a estar comentando con el mismo Guillermo y Tío Eléctrico,
que es un argentino bastante simpático, que tiene un programa en canal de YouTube que se llama Tío Eléctrico también. Sí. Así es que ahí vamos a estar más extendido mañana desde las 6:30, si no me equivoco, Guillermo. Correcto. Desde Sí, las 6:30. perdona que te interrumpa, Sebastián, siempre me olvido yo, que uno tiene que aprender también a difundir mejor el trabajo que hace. Así que invito a los auditores y a ustedes, por supuesto, Claudia, Jorge, que sigan en mi canal de YouTube, se llama Guillermo Wood Contador, donde no creo material, sino que lo que hago es subir muchas de aquellas notas a las cuales he sido invitado. Ya en YouTube, entonces, Guillermo Wood Contador. En Instagram, Guillermo Wood Con. ¿Ya? Y complementario al Instagram de Guillermo Wood Contador, tengo para que también lo sigan mis amigos, el trabajo creativo que estoy desarrollando para difundir el terraplanismo a través de la ilustración, la pintura y la acuarela, que se llama Made by Wood 22. ¿Ya? Así que están todos invitados, a los que quieran, por supuesto, además, en buena onda, ponerme un mensaje para contestar preguntas, nos mandamos un audio. Feliz yo de simplemente, como he dicho más de alguna vez, sentémonos a tomarnos un café y analicemos el tema, sin atrincherarnos en nuestras propias creencias. Los terraplanistas estamos dispuestos, porque ya lo aprendimos, a abandonar una creencia, a abandonar un amor como era la Tierra esférica, ¿cierto? Con toda su fantasía maravillosa que todos experimentamos, sobre todo más los varones probablemente que las damas, ¿cierto? Esto de viajar al espacio, ser astronauta y qué sé yo. Entonces es muy doloroso hacer ese desapego y ese luto para partir con un nuevo camino, pero ese camino es necesario hacerlo para quienes queremos conocer, comprender y tener un sentido más verdadero de la naturaleza de nuestra existencia. Así que los que quieran comunicarse conmigo, tal vez ustedes después ahí en la radio les dejo los enlaces y feliz de charlar con quien quiera sentarse a conversar y a discutir este tema. Bueno, contarle a la gente que se está integrando a nuestro programa de los días lunes, Aquí Habla el Cajón, que hemos tenido una interesantísima conversación con Sebastián Oyarzún, cajonino, y Guillermo Wood, arquitecto, ambos terraplanistas. Me gustaría también saludar esta tarde a Juan Pablo Yáñez, que dice, interesante tema, da para pensar. Saludos. Y Saludos también me gustaría plantearle a ambos entrevistados ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? Porque me imagino que ustedes están creando conocimiento nuevo todas las semanas, en el fondo, con estas juntas que hacen, ¿no? Para conversar, filosofar. Bueno, ya que vivimos tiempos en que nos estamos cuestionando todo, ¿no? También con esta acceso a la información que tenemos, en ese sentido tenemos mucha libertad hoy día. ¿Cuál es su opinión sobre este calentamiento global? ¿Qué es lo que pasa realmente con esto que nos dicen que está cambiando el clima porque hay un sobrecalentamiento del planeta Tierra? ¿Cuál es la opinión de ustedes como terraplanistas al respecto? Don Guillermo. Bueno, ya pensaba que Sebastián pudiera ahí hacer su aporte. Mira, un poquito cada uno. ¿Perdón? Un poquito cada uno, una argumentación. Sí. Mira, yo me encanta partir una pregunta con una contrapregunta o una contrarreflexión, diría yo. Siempre me gusta hacerlo así, me nace naturalmente. Si yo puedo demostrar que no existe curvatura de la Tierra y por lo tanto nuestro mundo de algún modo es controlado con un gran engaño, porque eso es demostrable, ¿puedo creer entonces en el cambio climático? Claro. Por supuesto que no, al menos lo tengo que poner en duda. Y ahora sí, resulta que los que insisten en el cambio climático son los mismos que han ordenado el tablero de ajedrez desde, por decir en última instancia, de fines del siglo XIX hasta adelante, evidentemente que va a tener que ser sometido a un juicio crítico y escéptico sobre este, más aún cuando adentrándote y profundizando en el tema te das cuenta de que es una nueva estrategia de coerción, de quitarte las libertades de movimiento, y como siempre lo han hecho estos canallas,
hacer que nosotros, los que poblamos este mundo, seamos los culpables. Siempre el hombre es el culpable. ¿Ah? Entonces ahí hay un tema muy profundo que es metafísico, filosófico y por supuesto espiritual. Hay un premio Nobel que dice claramente que rechazó el premio Nobel de Ciencias, no recuerdo cuál especialidad, cuando dijo el cambio climático se transformó en una religión más y no se puede disentir de ello. Cualquier medio de comunicación de masas, de adoctrinamiento de las masas que pone una idea que no se pueda cuestionar, es sospechosa. Correcto. Sebastián. Claro, en la entrevista anterior, Claudia me entrevistó como director de terraplanistas.org, que es una página web que ahora estoy rehaciéndola porque han cambiado igual en este tiempo los paradigmas del mismo terraplanismo. Ahí, bueno, siempre nos han gobernado y nos han controlado con miedo. Entonces, claro, existe este miedo y que teníamos antes de cuestionar la ciencia oficial, de que en cualquier momento va a caer un meteorito gigante, como cayó cuando extinguió a los supuestos dinosaurios que habían en la Tierra. También el cambio climático, sucede eso. En el año 77 la Organización Nacional, o sea, perdón, la ONU, ¿cómo se llamaba? Las Naciones Unidas, legislaron sobre que los países no pudiesen manipular el clima. Y ese artículo, esa ley, ese documento está desde el año 78. Por lo tanto, si los países no pudiesen manipular el clima desde el año 78, ¿para qué iban a estar haciendo esa ley? Es como hacer una ley para que las personas no puedan caminar a más de 300 kilómetros por hora, que es algo imposible. Entonces, como dice bien Guillermo, hay un premio o alguien que rechazó el premio Nobel, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que dice que la temperatura de la Tierra siempre se ha manejado y que sube 1 grado, 2, en forma cíclica y luego 3, pero no quiere decir que si hay 1 grado más, como plantea el Acuerdo de París, va a llegar un momento que nos vamos a rostizar como un pollo asado del pollo pío. Entonces, no, eso no, es todo en realidad creencias y más propaganda, que, bueno, ustedes se acuerdan que hasta hace poco decían que se iba a haber un calentamiento global y que ahora lo cambiaron. No sé si habrá sido por lo que hizo este premio Nobel, pero ahora ya no se llama calentamiento global como lo planteaba Al Gore, sino que se llama cambio climático. Y eso es un poco más como un resquicio legal, por decirlo así, que obviamente que siempre va a cambiar el clima. Entonces ya como que se resguardan de ahí de alguna manera. En el Acuerdo de París hubo muchos terraplanistas que llegaron a cuestionar esto, que no podían estar hablando de esos temas si se basan en fe y en creencias y en modelos muy matemáticos que pudieran ser, pero siguen siendo modelos y teorías que no hemos experimentado nosotros. Como dice Guillermo, mañana podríamos tener la tecnología de viajar fuera del planeta y ver esta Tierra huevo, y ahí podríamos decir, bueno, estábamos equivocados, pero estamos.
del terraplanismo y otros temas más, Jorge. Sí, yo quiero agradecer de forma especial a Sebastián y por supuesto a don Guillermo. Hemos contado en este programa con una persona muy conocedora del tema, que está relacionado con muchos interesantes personajes a nivel internacional. Me gustaría volver a nombrar a don Iro Landucci, que es un referente argentino en este tema. Esperamos que nuestros auditores, por supuesto, hayan tenido la suficiente entereza para haber entendido, escuchar y poder replantearse el beneficio de la duda, siempre importante, siempre parte por ahí una nueva experiencia en nuestra existencia humana. Es súper encachado a veces entender que este tipo de conocimientos nos abre una cantidad enorme de posibilidades para crecer como seres humanos, para entender que esta vida tiene un propósito, para ser en todos los planos mejores personas, porque entendemos que estar acá, en este plano físico, es una tarea, es una misión que cumplir. Por lo tanto, cada una de las cosas que hagamos, cada una de las cosas que dejemos de hacer, son fundamentales. Así que, don Guillermo, un abrazo gigante desde el Cajón del Maipo. Sea usted siempre bienvenido por esta zona. Ojalá algún día lo vamos a tener aquí sentadito al lado con Sebastián, para que no tengamos cortes en la transmisión y podamos tener un diálogo más fluido con nuestros auditores. Bueno, que se agradece a los dos la cordial invitación, a Sebastián también, que sirvió de enlace para esta nota. Invitar a los auditores a, como tan sensatamente tú señalaste, el legítimo derecho a la duda. Hay un texto de Nuccio Ordine que dice: elogia la duda contra los traficantes de certezas. Busquen esa certeza de cómo es nuestro mundo. Quiero cerrar con dos cositas. Los días jueves estoy con un tremendo colega mío, arquitecto de la ilustre Pontificia Universidad Católica de Chile, Leonardo Chavarría Monsalve, en el canal de YouTube de él, que se llama Reino e Utopía. Ahí vamos tocando tema por tema relacionado con el terraplanismo, desde por qué somos terraplanistas, cuáles son las pruebas de la Tierra plana, y así sucesivamente. Vamos con nuestro capítulo 8, el jueves a las 19:30 hora de Chile. Y todos los auditores a los que se les sembró la duda, ¿cierto?, esta semilla de poder realizar su propio viaje, sábado 13 de abril del 2024, primer encuentro hispanoamericano de tierra plana en Viña del Mar, Chile. Están todos invitados, aseguren sus entradas, porque yo creo que antes de fin de año vamos a tener la totalidad de las butacas ya entregadas, ¿cierto?, a los interesados. Así que, por supuesto, y ustedes también ahí en la radio del Cajón están cordial y cariñosamente invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, yo para despedirme agradecer a Guillermo siempre su cordialidad, su buena onda. Decir que los que tienen canal de cable BTR están pasando la nueva entrevista de Guillermo que tuvo hace pocos días con Guillermo Wood, el destacado periodista chileno, con Tomás Cox. También esta noche se estrenaría ese programa en el canal Wookiee Films de YouTube. Eso lo pueden ver, yo voy a poner el enlace en esta misma entrevista, que la pueden ver en radiocajón.cl o en el mismo Facebook Radio Cajón. Entiendo que van a subir esto, así es que eso, y cada 11 de cada mes se está promocionando el hashtag La Tierra es Plana, de una nueva corriente de terraplanismo un poco más fresca, que tiene largos entrevistas y programas como la que vamos a tener mañana en el canal Tío Eléctrico de YouTube, que vamos a estar comentando esta misma entrevista de Tomás Cox con Guillermo Wood y Toga Chilensi, que sería yo, mi seudónimo con el que trato estos temas. Así que un abrazo, Guillermo, muchas gracias a la Radio Cajón. Ahí pueden encontrar más material sobre esto. Súper. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros queridos invitados. Recordarles que este programa se repite todos los días sábados a la 1 de la tarde, así que como lo transmitimos directamente desde acá, desde nuestro estudio, tuvimos mucha interferencia también al aire hoy, pero gracias a la divinidad, disculpen, Está bien. También lo estamos grabando en versión audio, entonces eso nos va a permitir poder retransmitirlo
sin cortes el día sábado a la 1 de la tarde. Y nada, pues, muchísimas gracias a todas las gente. Muchas gracias a todos, a todos. Un abrazo. Gracias. Y no dejen de vernos y escucharnos en otro programa aquí. Habla el Cajón. Chao, chao. Chao, chao. Chau. Y saludos a los auditores. Y a ustedes. Bye. Bye. Radio Cajón 105.9 FM presentó Aquí habla el Cajón, programa con diversos invitados para hablar de diferentes temas de interés del ámbito nacional y comunal. Conduce Claudia Maturana. Aquí habla el Cajón. Nos encontramos en una próxima edición en Radio Cajón 105.9 FM. Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cajón 105.9 FM.